computadora y vamos a empezar a grabar entonces. Bueno, primero que nada les doy la bienvenida a este nuevo bloque. Espero que hayan aprovechado de ver, aunque sea, de qué se trataba este Classroom, como para también comenzar un poco mejor ubicados. Si esto no sucedió, ustedes me lo dicen, yo puedo mostrarles, a ver, primero vamos a hacerlo lo que debe ser. Muestro el Classroom por si las pulgas, cuando lo encuentre. A ver si estamos acá. Estaba acá. Bien. Y entonces, en este Classroom que yo ya les había pasado a todos, había pasado el link, que supongo que Alicia fue quien me lo pidió, con quien arreglé para que lo comparta con ustedes. Supongo que lo debe haber pasado. Si no es así, vuelvo a compartir el código para que lo puedan ver. Vamos a encontrar distintos temas, ¿no? Y en esta primera parte van a encontrar siempre una breve descripción de qué es lo que se pretende hablar. Vamos a encontrar algunos elementos para la lectura, siempre cortos, y vamos a encontrar los PowerPoint, ¿sí? A esto yo le puedo agregar más cosas, y como ven, está organizado por temas. Tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4. Ahora bien, falta, porque todavía nos falta un montón de material que tenemos que compartir. Pero por ahí más o menos andamos. Roja Jessica, ya la ponemos y se van sumando. Perfecto. Bueno, dicho esto, vamos a empezar entonces con el primer punto, ¿sí? Y en el primer punto, en esta primera parte, de lo que vamos a hablar, que esto ustedes lo deben haber visto por ahí, o lo habrán escuchado con los chicos, ¿no? Sobre esta teoría que se llama teoría de organización de la vida, ¿no? ¿Y para qué me sirve? Bueno, en realidad me sirve para explicar esta idea, y es que toda vida o sea, para que aparezca la vida, va a ser necesario que una serie de elementos, desde elementos sumamente simples hasta más complejos, se puedan ir combinando. De eso principalmente se trata, ¿no? De que la vida aparece solo cuando ciertos elementos se organizan de una manera que pueda cumplir una función. Así tenemos dos grandes niveles. El primer nivel es el nivel abiótico y el segundo nivel es el nivel biótico. Si es abiótico, quiere decir que no hay vida. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí. Quiere decir que no hay vida. Pero hay acá elementos que para nosotros son muy importantes, ¿sí? Y en este nivel tenemos que la base o la primera instancia es el subatómico, que está integrado por los elementos propios de un átomo. Es decir, ¿qué tiene un átomo? Bueno, un átomo tiene un núcleo, tiene protones y tiene electrones, ¿no? ¿Sí? Tiene estos elementos. Entonces, cada uno de estos elementos, y tiene neutrones, y cada uno de estos elementos van a constituir este nivel subatómico. ¿Por qué? Porque si no existe el núcleo, los protones y los electrones, no va a existir entonces un átomo. Y ese átomo va a ser una partícula X, ¿no? Una partícula que puede ser calcio, que puede ser hierro, que puede ser hidrógeno, que van a ser indispensables para la vida. Ahora bien, una vez que está constituido este átomo, estos átomos van a combinarse. Cuando se combinan en más, obviamente, de dos átomos, y puede que yo tenga 3, 4, 12, 15, 20, 50, entonces esa combinación de átomos y de diferentes átomos entre sí van a constituir una molécula.
¿Y por qué me importa esto? Bueno, porque esta molécula va a ser para nosotros fundamental porque va a ser el elemento que va a tratar de traspasar una barrera porque va a ser una molécula de un fármaco, ¿sí? La que a mí más me va a importar, pero sin embargo hay otras moléculas que yo utilizo todo el tiempo para poder cumplir todas mis funciones vitales. ¿Hasta acá vamos más o menos? Es decir, cuando hablamos de átomos, fíjense que tenemos un dibujito, tenemos el núcleo, ¿no? Con sus protones y neutrones, y tenemos los electrones que van a ir girando alrededor de ese núcleo. Y este sería entonces, cada uno de estos elementos, núcleo, electrones, serán entonces los que constituyan el nivel subatómico. Cuando hablamos de elementos propiamente dichos, que en realidad ¿qué es? Y bueno, es la menor expresión en la que yo puedo partir una molécula. Si yo divido esa molécula en distintas porciones, lo mínimo que me va a quedar van a ser estos elementos químicos, ¿sí? El sodio por un lado, el potasio, el cloro, el calcio, el hierro, elementos que son importantísimos. Ahora bien, cuando estamos hablando de que se unen más de dos átomos que van a ser iguales o distintos, en general siempre van a ser distintos, entonces va a aparecer una molécula. Y esta es la instancia que a nosotros nos importa. Dentro de las moléculas hay 4 categorías que son muy importantes y que son nombradas como biomoléculas. ¿Por qué biomoléculas? Bueno, porque son indispensables para la vida, ¿sí? Son fundamentales. Sin estos elementos no puede haber vida. Y dentro de estas biomoléculas nosotros encontramos, en primer punto, los ácidos nucleicos. ¿Cuáles? Bueno, el ADN y el ARN, ¿no? Nosotros sabemos que estos dos ácidos nucleicos son indispensables en cualquier organismo vivo. ¿Por qué? Porque toda célula requiere de ellos para poder cumplir sus funciones vitales. ¿Y qué hace el ADN? Bueno, el ADN que a nosotros nos importa, que es de la célula eucariota, ¿no? La célula animal, este ADN, que tiene una particularidad bastante especial, que es enrolladita, por lo tanto es helicoloidal, que está unido por varias uniones, que son estas barras transversales, a dos cadenas con nucleótidos, dos cadenas con elementos que son básicos y que son proteínas, ni más ni menos, se unen y se intercomunican. Este ADN tiene algo que es muy importante, que es la información genética. Y la información genética no solo va a determinar si me voy a parecer a mamá o a papá, si, de qué altura voy a tener, cómo voy a ser, qué aspecto voy a tener, cuál va a ser inclusive mi nivel en coeficiente intelectual, más allá de que yo después vaya entrenando para muchas cosas, que va a dar ciertas características mías, lo va a realizar este ADN, ¿no? Este ADN que en la célula siempre está resguardado dentro del núcleo. Y el ARN o ácido ribonucleico va a tener una función especial y es el que va a transitar por distintos espacios de las células para que la célula pueda cumplir distintas funciones. Y estas funciones son la del crecimiento, la de sintetizar proteínas, la de replicar, o sea, cuando quiere dividirse esa célula, cuando quiere reproducirse, también va a necesitar de ese ARN. ¿Se entiende? Tiene distintas actividades, pero por ese punto, o por esta cuestión de nivel de importancia, estos ácidos nucleicos son fundamentales para la vida, por eso están en el primer lugar de biomoléculas. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Bien. Después tenemos los carbohidratos, ¿no? Y los carbohidratos son todos
el gran grupo de las azúcares, que tienen distintas funciones, además de que si consumimos en exceso nos hace engordar, pero además de eso, sabemos que los carbohidratos son por excelencia la molécula principal para la obtención de energía rápida, ¿sí? ¿Existen otras moléculas, otras biomoléculas que también son reserva de energía? Sí, pero para poder tomar de esas moléculas la energía, poder procesarla y que termine siendo una moneda energética, se tiene que hacer tanto esfuerzo que genera una complicación para el organismo. En cambio, los carbohidratos rápidamente se cortan en pequeñas porciones y enseguida la célula lo empieza a procesar y rápidamente genera energía. Esta energía en una unidad muy pequeña y muy fácil de utilizar que se denomina ATP, que es la unidad de la energía o la moneda energética. ¿Y por qué ATP? Bueno, ATP porque es un nombre químico, adenosín trifosfato. Esa es la composición. Cuando la célula pudo formar este elemento, para hacer cualquier movimiento dentro de la célula, para hacer cualquier proceso, sea el de sintetizar, sea el de captar algo del medio ambiente, sea el de expulsar algo desde su interior hacia afuera, sea reproducirse, para lo que necesite la célula, necesita energía, ¿no? Como nosotros necesitamos energía para que nuestro cuerpo se mantenga activo. O sea, si yo no consumo ningún alimento o no consumo agua, y bueno, seguramente voy a estar delgada, eso seguro, pero además también me voy a sentir agotado y me voy a sentir falto de energía, porque mi cuerpo le va a faltar ese elemento fundamental para poder realizar todas las tareas o las funciones vitales de un ser vivo. ¿Hasta acá vamos? Y dentro de los carbohidratos tenemos distintos elementos. Cada uno de estos elementos va a estar pensando en cómo se constituye de acuerdo al nivel de átomos que intercedan. ¿Lo necesito? La verdad, no, solo con que yo sepa que los carbohidratos me van a servir principalmente para la reserva de energía, bueno, con eso me alcanza. Yo no sé, no terminé de mirar, si lo miré no me acuerdo, si ustedes tienen alguna parte de nutrición, si tienen alguna nutricionista, si hay algún módulo que hable de la alimentación. Eso la verdad es que no lo sé. Pero a grandes rasgos, de acuerdo a la cantidad de moléculas que tengan, van a ser monosacáridos, porque tengo una, disacáridos porque tengo dos, o polisacáridos. Cuanto más moléculas tengan, más complejidad va a tener ese carbohidrato. ¿Se entiende? A mí me sirve para reconocer que es un elemento químico del cual yo voy a usar rápidamente, al cual voy a usar rápidamente y procesarlo para generar energía, no para otra cosa, que está compuesto por carbono, oxígeno y hidrógeno, y eso, vamos, para nosotros es un poco más anecdótico, ¿sí? Y después vamos a la otra biomolécula, que son los lípidos. Y los lípidos también, como decía, son reserva de energía. Miren la complejidad que tiene un lípido. Y son mucho más grandes, ¿no? Porque de 40 y pico de las cadenas son larguísimas, muchas tienen enlaces dobles, no sé si los alcanzan a ver, y ahí cortar esa cadena para que la célula pueda tomar energía es un desgaste, ¿no? Por eso, por excelencia, son los carbohidratos. Pero cumple distintas funciones. La de reserva, estructural, me va a servir para formar, por ejemplo, la membrana plasmática, que es la membrana de la célula, ¿no? La parte externa de la célula. También me va a ayudar para formar o para colaborar, por ejemplo, en ciertas hormonas. Lo voy a utilizar para varias cosas, ¿no? A estos lípidos. Por eso son tan importantes. En el tercer lugar, entonces, tenemos a las proteínas.
Y estas proteínas tienen también distintas funciones. Estas funciones pasan desde estructural, como para formar un tejido, inclusive para la constitución de cualquier tipo de tejido voy a necesitar de las proteínas, son las que van a ayudar a que se pueda desplazar un elemento dentro de la célula, que se pueda mover de un lado para el otro. Estas proteínas van a regular ciertas funciones, van a formar parte también de ciertas hormonas indispensables, como la insulina y el glucagón. La insulina hace que la célula pueda captar principalmente los carbohidratos, ¿no? Los almidones, que pueda captarlo. Y el glucagón, cuando yo tengo un muy bajo consumo de carbohidratos, entonces mi cuerpo lo necesita, el organismo va a reemplazar ese consumo inadecuado que he hecho, aumentando el glucagón. De manera que lo pueda ir de alguna forma compensando en lo que tiene que ver con lo que el cuerpo requiere. Van a servir de transporte y bueno, tienen distintas funciones las proteínas, ¿sí? Y luego, entonces, después de este nivel abiótico, o este nivel donde no tengo vida, pero que son indispensables estos elementos, vamos a pasar al nivel biótico, es decir, al nivel de clasificación donde ya la vida existe. Y ahí tenemos, el primero es el nivel celular, ¿no? Porque nosotros decimos que la unidad anatómica y funcional de la vida es una célula. Si hay una célula hay vida, ¿no? Luego, cuando estas células se combinan entre sí y cumplen una función específica, van a formar un tejido. Y nosotros conocemos el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Una vez que los tejidos se organizan, se juntan y van a cumplir una función específica, entonces vamos a crear, ¿no? O a estar en el nivel orgánico, porque tenemos un órgano. Es decir, para que un estómago cumpla con la función de el proceso de la digestión y de separar todo ese alimento que consumí en partículas chiquitas, necesito que haya un montón de tejidos específicos que formen ese estómago, es decir, necesito una capa muscular, necesito una capa epitelial, necesito una capa que sea capaz de generar ácido clorhídrico, necesito una capa una capa de tejido que sea capaz de generar un elemento químico que se llama pepsinógeno, que me va a servir para que se genere pepsina. Entonces, entre esta pepsina, que es una proteína, y el ácido clorhídrico, van a empezar a romper el alimento dentro del estómago. Por lo tanto, para no complicarlo. Profe, Sí. disculpe que la interrumpa. Quería pedirle a mis compañeros si pueden ponerse en mute, así se puede escuchar porque se escucha mucho ruido. Sí. Bien. Igual estamos terminando esta primera parte y ya vamos porque me quedan 3 minutos, ¿sí? Pero en resumidas cuentas, esta idea o teoría de niveles de organización de la vida separa en 2 grandes grupos. El nivel abiótico, que fue el que vimos, de todos los elementos químicos, y el nivel biótico, o en donde tenemos vida. Y acá tenemos el primer escalón, la célula, luego el nivel tisular, que es donde están todos los tejidos, luego el nivel orgánico, que es donde están los órganos, que van a combinarse para poder formar un sistema, ¿sí? Por ejemplo, va a haber una serie de órganos que van a trabajar juntos para hacer el proceso de la digestión. La boca con sus piezas dentales, con la saliva, el esófago se va a combinar con la faringe, perdón, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, las glándulas anexas
hígado, páncreas y vesícula biliar, todos van a formar un sistema, que es el sistema digestivo. ¿Se entiende? Eso es lo que intenta explicar. Y a partir de acá, entonces, nosotros podemos comenzar a describir justamente aquellas cosas que son para nosotros importantes. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. bueno, veamos.